Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la librería del Péndulo de la Zona Rosa, aquí en la calle de Hamburgo. Le cuento algo. El término brujas fue utilizado para quemar mujeres en la Edad Media. Se les podía acusar de cualquier cosa, por increíble que fuera, para luego mandarlas a la hoguera sin posibilidad alguna de que se defendieran. También eran consideradas brujas aquellas que ostentaban conocimientos de plantas para curar, las que tenían el don de la adivinación o las que podían conjurar maleficios o beneficios a las personas. Las brujas han sido temidas y por ello mismo eliminadas, pero también son grandes personajes de la literatura. Terry Pratchett dijo: si quieres llegar a convertirte en una bruja, tienes que aprender algo: qué es real, qué no lo es y cuál es la diferencia. Hoy, efectivamente, hablaremos aquí en La Otra Aventura de brujas, adivinas y hechiceras. Todo esto en las letras. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Las brujas más brujas aparecen en una obra clásica, Macbeth, de William Shakespeare. Macbeth y su compañero de batallas, el general Banquo, encuentran a 3 brujas cuando regresan de Escocia, después de haber vencido una rebelión contra el rey Duncan. Las brujas le prometen a Macbeth que será barón de Cawdor y rey en el futuro. Y a Banquo le dicen que sus hijos gobernarán algún día. Las profecías se cumplen. En la primera escena del primer acto, entre truenos y relámpagos, ocurre este intercambio hechicero. Primera bruja: ¿cuándo volveremos a vernos? En lluvia, en rayos, en truenos. Dice la segunda bruja: cuando pierdan, cuando ganen la batalla, cuando acaben Tremolina y Baraunda. Dice la tercera bruja: antes de que el sol se hunda. Primera bruja: ¿dónde el lugar? Segunda bruja: junto al brezal. Tercera bruja: allí con Macbeth iremos a dar. Primera bruja: gran sapo nos llama ya. Las 3 dicen entonces: hermoso es lo feo y feo es lo hermoso, volar por la niebla y el aire apestoso. Las brujas en esta obra extraordinaria de Macbeth. La figura de las brujas es una mitología religiosa, política y literaria. Las brujas han sido habitualmente una construcción sobre la maldad femenina, sobre los poderes ocultos y tenebrosos que guardan las mujeres místicas, excéntricas y sobre todo disidentes. Un texto que aporta mucho para entender el fondo histórico de la figura de la bruja es este libro que tengo aquí, el Manual de Malleus Maleficarum, traducido habitualmente como el martillo de los brujos. Como su nombre indica, el martillo fue el tratado que dio autoridad a jueces, sacerdotes y magistrados en la época de la Inquisición para enfrentar a la brujería considerada como el diabólico enemigo del pueblo. Uno de los libros más espeluznantes por su función y el resultado que tuvo sobre la población femenina. La brujería para la Santa Inquisición fue la figura en la cual se depositó la culpa de la crisis social del medioevo tardío. Se decía entonces que si vuestro hechizo o algo ha ocurrido en su casa, la culpa es de una mujer. Si abortó vuestra vaca, se secó vuestra avena, se agrió vuestro vino o falleció vuestro hijo, la culpable es alguna vecina hechicera o practicante pagana. El martillo fue entonces un mecanismo de control, una herramienta para mantener a raya a las mujeres. El martillo está escrito mediante preguntas. El segundo apartado de la pregunta número 6, escuche usted, acerca de las brujas que copulan con demonios, porque las mujeres son las principales adeptas a las malvadas supercherías. Responde al cuestionamiento sobre por qué la brujería se encuentra sobre todo en las mujeres. La respuesta del manual se compone de distintas citas. Déjeme leerle una para que usted se dé cuenta de lo que contiene este libro y de la época a la cual se refiere. La primera pertenece al libro bíblico de los eclesiásticos y dice: no hay cabeza superior a la de una serpiente y no hay cólera mayor que la de una mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer maligna, pues toda malicia es poca en comparación con la de una mujer. La segunda cita
Es la de las tragedias de Séneca. Una mujer ama u odia, no hay tercera vía. Y sus lágrimas son un engaño, pues pueden surgir de una pena real o ser una trampa. Si una mujer piensa a solas, piensa el mal. La respuesta prosigue con calificativos como crédulas, supersticiosas, de lengua frágil y otros adjetivos que pretenden definir lo femenino como lo carente de voluntad y lo manipulable, por lo cual las mujeres eran consideradas como la presa más fácil para ser llevadas a la práctica de la brujería. El Maleus Maleficarum es una lectura imprescindible para entender, entre otras cosas, el origen misógino de la concepción de las brujas y la asociación de las mujeres y la maldad con su figura. La escritora Catherine Howe lleva en la sangre la brujería. Es descendiente de las brujas que aterrorizaron Salem en el año de 1692, Elizabeth Howe, Elizabeth Proctor y Deliverance Dan. Es este libro que tengo aquí, el libro de las brujas, casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas, 1582-1813, segunda edición de Alba Clásica. Nos cuenta crónicas de las colonias norteamericanas y recopila textos de juicios en los que se expresa la práctica de la brujería desde finales del siglo XVI hasta inicios del XIX. La autora hace un ejercicio de recuperación de historias para tratar de entender las condiciones y desarrollo de los juicios en los que las mujeres eran declaradas brujas, llevadas a la hoguera. Analiza casos en Inglaterra y luego en las colonias norteamericanas para tratar de arrojar luz a los hechos que desencadenaron uno de los casos más crueles y sobresalientes, las brujas de Salem. Quizás usted ha oído hablar de este caso. También señala que en solo 5 años la misma sociedad que condenó a las supuestas brujas reconoció el fatal error cometido. Catherine Howe, que es la editora de este libro, nos explica cómo consideraban los ingleses la brujería. Se trataba de un método para dar una explicación a eventos inexplicables para ellos, como la muerte del ganado, los cambios climáticos que impedían las buenas cosechas, la enfermedad, pero también implicaba cuestiones sociales. Las mujeres que no se casaban y vivían en la mendicidad eran consideradas un estorbo para la sociedad y por lo tanto eran sospechosas. Por supuesto, la pobreza y la marginalidad influían poderosamente en declarar a una mujer bruja. Luego se crearon mitos e historias truculentas alrededor de ellas para infundir miedo y así legitimar la hoguera. Un gran libro, este que tengo aquí, que da luz en los recovecos sociales para entender la quema de las brujas. En otro libro, Brujas, de Mona Chollet, la autora describe su fascinación por las brujas porque le han proporcionado una sensación de aventura. Además, la figura encarna a la mujer liberada de todas las dominaciones, de todas las limitaciones. Es un ideal hacia el que se tiende. Ella muestra siempre el camino. En su libro afirma que el abanico de mujeres que podían ser acusadas de brujería era muy amplio. Básicamente cualquier mujer que tuviera un comportamiento que molestara a la sociedad podía ser considerada una bruja. La amante o la esposa de las que te querías librar, la viuda con propiedades ambicionadas por los familiares o los vecinos, la mujer que no aceptó relaciones con un cura o con un poderoso, las que estaban especialmente en peligro eran las sanadoras y curanderas, que atesoraban conocimientos tradicionales y actuaban como médicos de las clases populares. La autora considera que ahora ya no se prenden hogueras para deshacerse de las supuestas brujas. Permanece un linchamiento a las mujeres que no se amoldan a los convencionalismos sociales. Dice: no es casualidad que cuando una mujer quiere recuperar su independencia es el momento más peligroso para ella en relación con la violencia doméstica. La autora reivindica la figura de la bruja con el hilo conductor del feminismo desde el siglo XVI hasta las manifestaciones modernas, como el grupo feminista Witch, que quiere decir diabólica conspiración terrorista internacional de las mujeres. No por nada se llama Brujas del Mar el grupo de mujeres que organizó la marcha del domingo 8 de marzo. Brujas del Mar. Añadamos alguna cosa del libro de Catherine Howe, el libro de las brujas, estos casos de brujería. La primera vez que se habla de brujas es en la Biblia del rey Jacobo, para mayor exactitud, una versión puritana que se popularizó en América por ahí de 1604.
como seres que se alejan de la norma religiosa, nigromantes, adivinas que intentan practicar la magia, astrólogos o adivinos. Las brujas definen desde el inicio la diferencia con respecto a quienes ostentan el poder religioso. Catherine Howe es descendiente de 3 de las mujeres acusadas de brujería en Salem en 1692. Aquel pueblo en Nueva Inglaterra donde se dio una de las cacerías de brujas más recordadas en la historia. En el largo capítulo que dedica a Salem, Howe se adentra en los archivos para llegar al centro del asunto y sacudir las creencias y leyendas en torno a esta matanza de mujeres. La autora nos dice que cuando la vida intelectual y religiosa en las colonias de América del Norte empezaba a cambiar en respuesta a la revolución científica, los hechos se explican como una ilusión producida por Satanás. Cuando los estudios históricos pasaban por un proceso importante de especialización, estas creencias ultrarreligiosas se leen entonces como un penoso residuo de pensamiento medieval. Con una mirada histórica, decíamos hace un momento, con rigor y análisis, Catherine Howe analiza lo ocurrido en Salem y sus causas, la superstición, el pánico al género, a Satanás, se entrelazan como fenómenos históricos que resultaron en los juicios y sentencias que llevaron a la horca a tantas mujeres. Lo que hace único el caso de Salem, nos explica en este libro de las brujas, es la idea de una conspiración mayor de brujas, la mayor de la existencia de una comunidad paralela y anticristiana visible, con sus relatos de aquelarres arraigados en la creencia popular de la magia de los pueblos ingleses. El libro de las brujas. Grandes inicios, citas, pasajes. Maryse Condé escribió una novela sobre uno de los personajes históricos más interesantes de la cacería de brujas de Salem, Tituba, una sirvienta negra originaria del Caribe que fue central en los juicios de odio en esa ciudad estadounidense. Traemos aquí, como unos brujos y vagoneros de las letras, el inicio de esta novela que lleva por nombre Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Escuche usted. Anne Rice desarrolla en 3 voluminosos libros la historia de las brujas de Mayfair. En el primer volumen, titulado La Hora de las Brujas, conocemos la historia de 13 generaciones de brujas a través de Rowan Mayfair, la última descendiente, y su relación con Michael Curry, quien también ostenta un poder sobrenatural. En La Voz del Diablo, la autora desarrolla la vida de un ser espiritual que solo es mencionado en el primer libro y cómo influye en la generación de hechiceras. Por último, el volumen Taltos sirve para clausurar la saga familiar con Mona, la heredera más joven, que logra darle sentido al misterioso espíritu que ha rondado a la familia desde hace siglos. Aunque los 3 volúmenes son desiguales en cuanto a la calidad literaria, vale la pena adentrarse en la historia de brujas, cuyos poderes han permanecido en la familia por generación, aunque a veces las herederas lo ignoran y tienen que descubrirlo. De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí. Seguimos en la librería del Péndulo de la calle de Hamburgo, aquí en la zona rosa. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua sigue publicando en esta notable colección de clásicos. Ahora le ha tocado su turno a Rubén Darío. Una antología de la obra selecta, El símbolo y la realidad. Escuche usted quiénes vienen aquí. Quienes han ensayado sobre la obra de Darío: Sergio Ramírez, José Emilio Pacheco, Perguín Ferrer, Julio Ortega, Julio Valle Castillo, Noel Rivas Bravo. Del símbolo a la realidad, obra selecta. Un libro absolutamente imprescindible en su biblioteca. Me encuentro con este otro libro en la mesa de novedades, en lo alto de la mesa de novedades, de Cristina Morató, Diosas de Hollywood. Escuche usted. Las vidas de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, más allá del glamour. Las historias de estas 4 grandes estrellas de cine nos trasladan a la época donde Hollywood era adorado. Tenían el mundo a sus pies, contaban con una legión de admiradores y protagonizaron sonados romances con los galanes más atractivos. Verdaderas diosas a los ojos del público, fueron las más deseadas y las más fotografiadas.
Cristina Morató, Diosas de Hollywood. Y este libro, que seguramente estará llamado a ser uno de los más notables de la temporada, Antonio Lobo Antunes, el gran escritor portugués, De la naturaleza de los dioses. Fátima, una modesta librera de Cascais, conoce a una anciana a la que entrega libros en su mansión cerca del mar, pero lo que la mujer busca no son lecturas, sino un interlocutor a su narración. Fátima se convierte, contra todo pronóstico, en su confidente. El discurso desesperado y urgente de la anciana, construido sobre palabras que reconoce huecas, dibuja el relato de la ascensión económica de su padre y de las consecuencias que su figura tuvo en todos los que vieron a su imperio y su poder. Antonio Lobo Antunes, publicado por Random House Mondadori, huele a tinta fresca, de la naturaleza de los dioses. Avina, mi madre, fue violada por un marinero inglés en el puente del Christ the King, un día de 1600, cuando el velero navegaba hacia Barbuda. Yo nací a consecuencia de esta agresión, de este acto de odio y de desprecio. Cuando largas semanas después llegamos al puerto de Bridgetown, nadie se dio cuenta del estado de mi madre. No debía tener más de 16 años y era tan hermosa, con su tez negra como el azabache y con el sutil dibujo de las cicatrices tribales sobre sus altos pómulos, que fue comprada a un precio muy elevado por un rico plantador llamado Darnell Davis. Este la adquirió junto con 2 hombres también de la tribu de los Ashantis, víctimas de las guerras entre Fantis y Ashantis. Mi madre iba destinada al servicio de su mujer, que no lograba superar la nostalgia de Inglaterra y cuyo estado físico y mental requería constantes cuidados. Darnell creía que mi madre sabría cantar para distraerla, bailar eventualmente y practicar aquellos juegos mágicos que consideraban patrimonio de los negros. Los 2 hombres negros trabajarían en su plantación de caña de azúcar, que funcionaba bien, y en sus campos de tabaco. Jennifer, la esposa de Darnell Davis, no era mucho mayor que mi madre. La habían casado con aquel hombre rudo a quien ella odiaba, que la dejaba sola por las noches para ir a beber y que tenía ya una manada de hijos bastardos. Jennifer y mi madre se hicieron muy amigas. Al fin y al cabo no eran más que 2 chiquillas asustadas por el rugido de los grandes animales nocturnos y por el teatro de sombras que formaban las ceibas, los taparos y las güiras de la plantación. Se acostaban juntas, y mi madre, jugueteando con las largas trenzas de su compañera, le contaba las historias que su madre le había relatado en Oquapim, su pueblo natal. Agavillaban en la cabecera de la cama a todas las fuerzas de la naturaleza, a fin de que la noche les fuera propicia y los bebedores de sangre no las desangraran antes del amanecer. Cuando Darnell Davis se dio cuenta de que mi madre estaba embarazada, se puso furioso pensando en la cantidad de libras esterlinas que había gastado para adquirirla. Se encontraba ahora con una mujer en malas condiciones y que no sería de ninguna utilidad. Se negó a acceder a los ruegos de Jennifer y, para castigar a mi madre, la regaló a uno de los Ashantis que había comprado junto con ella, llamado Yao. Además, le prohibió volver a poner los pies en la habitación. Yao era un joven guerrero que no se resignaba a plantar caña, a cortarla y a transportarla al molino. Por 2 veces había intentado matarse masticando raíces venenosas. Lo habían salvado de milagro y devuelto a una vida que odiaba. Darnell esperaba que dándole una compañera le tomaría gusto a la existencia y rendiría más en su trabajo. Qué poco inspirado había estado aquella mañana de junio de 1600 en el mercado de esclavos de Bridgetown. Uno de los hombres había muerto, el otro era un suicida, y Avina estaba preñada. Salem, en la bahía de Massachusetts, fue uno de los puertos por los cuales entraron en América los calvinistas ingleses. Al poco tiempo de haber llegado, establecieron colonias bajo el ordenamiento moral del puritanismo. Los colonos que se asentaron en Nueva Inglaterra fueron grupos perseguidos en el Reino Unido. Por ello, en su nueva tierra, encontraron necesario negarle la libertad a cualquier otra forma de organización y credo para que su nueva Jerusalén no fuese profanada y corrompida por comportamientos distintos. Salem
Se desarrolló como una teocracia, una combinación de Estado y poder religioso cuya función era mantener unida a la comunidad y evitar cualquier clase de disidencia que pudiese exponerla a la destrucción por obra de enemigos materiales o ideológicos. La organización sectaria y temerosa del puritanismo en Nueva Inglaterra fue un terreno fértil para las animadversiones y el encono. Los mandamientos bíblicos fueron las justificaciones de disputas políticas turbias y crímenes de odio entre vecinos. Unas 200 personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de brujería y ahorcadas por las autoridades puritanas. En 1952, el dramaturgo neoyorquino Arthur Miller utilizó las historias de Salem a finales del siglo XVII para darle contexto a su obra, El Crisol, una alegoría a la ola de acusaciones de deslealtad patriótica y comunismo desencadenada por el senador republicano Joseph McCarthy. El relato de la obra de El Crisol, o Las Brujas de Salem, parte de las acusaciones de las cuales son objeto Betty y Abigail, la hija y la sobrina del reverendo Parris, debido a los síntomas que presentan: caminar dormidas con los ojos abiertos, no comer y alucinaciones. A falta de explicación, a su médico, el médico sugiere que ambas están poseídas por el diablo debido a un hechizo de brujería. Sin entender la gravedad del diagnóstico, las niñas acusan a la esclava negra de la familia, Tituba, procedente de Barbados, lugar muy conocido por la práctica de la santería. A la primera acusada le siguen otras más, entre ellas Sarah Good y Sarah Osborne, mujeres que apenas asistían a misa, lo cual en aquel contexto social era considerado un pecado por sí mismo. La obra de Miller, mire usted, yo tengo aquí en Tusquets, el Teatro Reunido, un libro notable. Esta obra se construye a partir de los interrogatorios, los juicios a las mujeres y las discusiones por el horror de las familias y los hombres del pueblo. El asunto de las brujas en la interpretación de Miller consta pues de un asunto particularmente político sobre el prestigio, las valoraciones morales y la supervisión del buen comportamiento. Ahora usted, escuche. En la literatura mexicana, la figura de la bruja se ha mezclado con las creencias indígenas y ha sido un personaje recurrente en las historias oscuras y sórdidas. El escritor Carlos Fuentes publicó en 1962 una pequeña novela con tintes góticos y de terror que se ha convertido en un clásico de la narrativa mexicana, Aura. Yo tengo aquí esta hermosa edición de Era conmemorativa en los 50 años de la publicación de Aura. La trama se centra en un joven historiador contratado por una anciana para que redacte las memorias de su difunto esposo, el general Llorente. En una casa derruida en la calle de Donceles, en el centro histórico de la capital mexicana, el joven historiador Felipe Montero trabaja con pilas de documentos, mientras la sobrina de Consuelo, una hermosa mujer de nombre Aura, se encarga de ayudar con el trabajo doméstico. La extraña relación entre las mujeres de esa casa y el contenido de las memorias que debe redactar comienzan a producir una extraña confusión en la mente de Montero. La realidad y la fantasía pierden su límite en una casona donde está prohibida la luz solar y las plantas crecen a sus anchas en los largos pasillos y pabellones mohosos. Esta historia es un referente obligado sobre la concepción de la brujería en la literatura mexicana. La mística de las mujeres solas y sus supuestos poderes malignos se entrelazan con la vida cotidiana en México y en la década de los 60, y el resultado es esta novela redonda, esta brevísima novela redonda de Carlos Fuentes. Esta edición que tengo aquí, les decía yo, es la conmemorativa de los 50 años desde que se publicó, y está ilustrada con 10 estampas del artista plástico mexicano Vicente Rojo. Le cuento ahora algo. En el año 2017 apareció en el panorama literario nacional una novela que cautivó a propios y extraños, como suele decirse, por su potente estilo narrativo y su oscura historia llena de leyendas, creencias y seres humanos sumidos en la miseria y el abandono. Hablamos de Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, publicada por Random House Mondadori. Cuando unos niños que juegan en el monte del pueblo veracruzano de La Matosa encuentran el cadáver flotando de una mujer en un canal de riego, la historia de esta mujer, conocida como la Bruja, emerge como un personaje central en la vida de este poblado azotado por los desastres naturales y la pobreza
El oficio de la bruja, curandera, prostituta, hechicera, se revela a través de las voces de las mujeres y hombres que se adentraron en aquella casa de ventanas y puertas tapiadas, de donde se decía que en la planta alta había una efigie del demonio con quien la bruja tenía sexo todas las noches, obteniendo así poderes demoníacos. El trabajo de Melchor en esta historia se vale del erotismo, el oscurantismo, las historias olvidadas de los pobladores de la sierra y las pasiones más salvajes para lograr un relato que recupera la historia oral y deposita en vibrantes narraciones en torno a dos mujeres enigmáticas y oscuras. La novela de Melchor, esta que tengo aquí, es terrible, cruda y brutal. Sin duda, una de las más importantes apariciones en la literatura mexicana moderna. Temporada de huracanes. Todas las semanas usted encontrará aquí en este espacio una ventana, un escenario por el que pasan como una ráfaga las frases célebres, las felices frases célebres, máximas, aforismos. Escuche usted este refrán: la probabilidad de hacer mal se encuentra 100 veces al día, la de hacer bien una vez al año. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.